Aski sumaurukipan, takanitaki, askiurukipan. Aski urkipanaya tichiri. Kunhama siptasa, takini, waliki siptati. Aski sumaurukipan, takanitaki, askiurukipan. Istasip kistakayaw, takini. As aski urukipanaya tichiri. Waliki kallantañana, aymara tekawimpi, ¿ya? Estamos con lo que son los sufijos. Hemos puesto algunos sufijos como ejemplo el otro día, la importancia de lo que son los sufijos en el idioma aymara, ¿no? Entonces, hemos dicho que básicamente el idioma aymara está compuesto por sufijos, ¿no? Entonces, es un idioma sufijante, ¿ya? Es un idioma sufijante en el cual, a partir de una palabra raíz, vamos a construir toda una palabra, ¿no? Compuesto por sufijos, ¿no? Creo que hemos puesto algunos ejemplos. Voy a volver a recalcar un poco. Por ejemplo, vamos a poner una raíz, una palabra raíz. Eh, a ver, eh, seguimos con PC. PC creo que fue nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, PC va a ser nuestro ejemplo nuevamente, ¿no? Que nos va a partir de esta palabra raíz. Entonces, PC sería nuestra palabra raíz, que es gato, ¿no? PC, gato. Ahora vamos a ir añadiendo varios sufijos a esta palabra raíz, ¿ya? Por ejemplo, pisima, ¿no? Entonces, pisima, este sufijo ma es, recuerden, es sufijo posesivo, ¿no? Tú. Entonces, en este caso sería tú, tu gato, ¿no? Tu gato. Ahora voy a poner un sufijo pluralizador, ¿no? Pisinaka, ¿no? Y voy a seguir con el mismo, con el anterior sufijo, ¿no? Ma. Pisinakama, ¿no? Ahora significa tus gatos, ¿no? Tus gatos. Ahora pisinaka mapuniwa, ¿no? Ahora esto significa son tus gatos, gatos, gatos siempre, ¿no? Entonces, como pueden ver en este momento, está a partir de una palabra raíz, PC, se va componiendo, se va agregando otros sufijos, ¿no? Entonces, así va significando eh, ya de diferente forma. Obviamente, la palabra raíz se mantiene, pero el significado ya tiene diferente connotación. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado algún momento, Arus kip asip hañana casa kipunira kispa, ¿no? Entonces, Arus kip as Ruskiptasi Phañanaka Saki Punira Kispawa, ¿no? Aruskiptasi Phañanaka Saki Punira Kispawa, ya, ahí está. Entonces, como pueden ver, esta es una palabra raíz, ¿no? Aruskiptasi Phañanaka Saki Punira Kispawa. Oh, no, no es una palabra raíz. Esta es la palabra raíz. La palabra raíz llega a ser el aru, ¿ya? Aru, esa es la palabra raíz. Ahora, todo lo demás son sufijos, ¿ya? Entonces, esa es la característica del idioma aymara, ¿no? Se compone de sufijos, ¿no? Entonces, por eso se dice que el aymara es un idioma sufijante, ¿ya? Ahora, en base a estos elementos, estos sufijos, en el aymara hemos dicho también que existen más de 200 sufijos, ¿no? Entonces, que vamos a ir utilizando para poder escribir y obviamente hablar en lo que es el idioma aymara, ¿ya? Entonces, los significados, o perdón, el manejo de los sufijos va a ser muy importante para lo que es el idioma aymara, ¿ya? Entonces, ahora eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Vamos a conocer cada uno de los sufijos. Hemos dicho también que los sufijos se agrupan, ¿no? Entonces, hay sufijos nominales, verbales y lo que son los mixtos principalmente, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar con lo que son los sufijos eh, en orden alfabético, ¿ya? Entonces, les diré lo siguiente, ¿no? Existen sufijos, voy a escribir también, anótense, sufijos
En este caso, lo que serían nominales. Puede ser, ¿no? Nominal, verbal y lo que sería mixto, ¿no? Entonces, cuando decimos nominal, vamos a trabajar con sustantivos. Verbal, cualquier sustantivo lo podemos verbalizar, es decir, lo vamos a volver en verbo o en, sí, en verbo, ¿no? Y lo que es el mixto, ¿no? Que sería nominal y verbal, en ambos casos vamos a manejar, ¿ya? Entonces, de esta forma vamos a clasificar lo que son los sufijos. Ahora los voy a ir yo desarrollando o vamos a ir desarrollando en orden alfabético, ¿ya? A ver, por otro lado, estamos también desde hoy en día, desde hoy, todas las clases también vamos a transmitir por lo que es TikTok, ¿ya? Los que están siguiendo en TikTok pueden también seguirnos en lo que es para ver, digamos, todo lo que estamos escribiendo en nuestra página de lo que sería YouTube, ¿ya? Entonces en YouTube busquen Aymara con Román Pairumani, van a poder ver, digamos, la transmisión en vivo también. Tal vez así pueden ver incluso lo que es lo que estamos escribiendo aquí. ¿Listo? Bien, entonces empezaremos con lo que son los sufijos, ¿ya? Los sufijos en el idioma aymara. Vamos a empezar, como decía, en orden alfabético, ¿ya? Entonces, vamos a ver, cuando decimos en orden alfabético, básicamente en Aymara no se dice alfabeto, sino se dice signografías o fonemas, ¿no? Entonces, empezaríamos por el alfabeto, por el orden más cercano, que sería la letra che, ¿no? Entonces, el primer sufijo, lo voy a escribir mejor aquí abajo, ¿ya? Entonces, el primer sufijo es el sufijo cha, ¿ya? Este sufijo cha es verbalizador, ¿ya? Entonces, verbalizador, así voy a abreviar, ¿ya? Verbalizador, ¿ya? Ahora, cuando decimos verbalizador, recuerden, lo vuelve verbo a una palabra, ¿no? Ahora tiene varias diferencias, digamos, ¿ya? Entonces, existen, en este caso, vamos a ver, tres tipos de sufijos ya. Entonces, ustedes tienen que identificar a cuál hacemos referencia, ¿no? Entonces, primero es verbalizador. Cuando decimos verbalizador, lo vuelve verbo a cualquier palabra. Los voy a poner como ejemplo una palabra, suti. ¿Alguien sabe qué significa suti? A ver, ¿qué es suti? Nombre. Nombre, perfecto, ¿sí? Entonces, suti es nombre. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a utilizar esta palabra, ¿no? Entonces, suti, cha, ¿no? Aquí está el sufijo cha, lo que estoy poniendo. Ahora, ¿recuerdan cuál es el sufijo que utilizan los verbos para que sean verbos como tal? ¿Cuál es el infinitivo, el sufijo infinitivo? A ver, ¿en qué sufijo terminan los verbos en el Aymara? ¿Cuál es el infinitivo? A ver, Ya, ya. sufijo ña, muy bien, ¿sí? Entonces, hemos dicho, no, no se van a olvidar, no tienen que dudar eso, ¿no? Todos los verbos en el idioma aymara terminan en sufijo ña, ¿no? Esa es la forma infinitiva en aymara. En castellano es ar, er, ir, ¿no ven? Entonces, en aymara no existe el ar, er, ir, sino todos los verbos terminan en el sufijo ña. Ahora, esta palabra suti es un sustantivo, es un nombre, ¿no ven? Entonces lo estoy agregando este sufijo cha y con esto lo está volviendo verbo. Ahora, si le está volviendo verbo, le falta el sufijo ña, ¿no? Entonces, ahora dice sutichaña. Ya es un verbo completo, ¿no? Un verbo infinitivo. ¿Qué significaría esto? A ver, su traducción, ¿cuál sería? Dar nombre. Ya podría ser dar nombre, pero en una palabra, ¿qué podría ser? Nombrar. Nombrar, o generalmente se utiliza esto para apodar, ¿no? ¿No? Para apodar. Entonces, por ejemplo,
no sé, generalmente a las personas, las amistades dan algún nombre, ¿no ven? Entonces, su tichaña, ¿no? Apodar. Podía ser nombrar, ¿sí? O como decían, podía ser dar nombre, su tichaña, ¿no? Hichuro, a ver, voy a decir, ¿quiénes están? A ver, Hichuro, Dieguro su tichañani, ¿no? Entonces, hoy día vamos a nombrar a Diego o vamos a apodar a Diego, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Sí he entendido este sufijo? Este primer ejemplo, ¿sí? A ver, voy a Sí, poner señor. otro ejemplo. Em, a ver, ¿qué podría ser? Colque. ¿Qué es colque? A ver, ¿una es colque? Dinero. Plata. Dinero. Dinero. ¿Ya? Dinero, plata, ¿no? Entonces, en este momento, dinero es un sustantivo, es un nombre, ¿no? No es verbo. Entonces, vamos a decir colque cha. Ah, ya lo estoy poniendo el sufijo cha, ¿no? Colquecha. Ahora, como es verbo o como decimos que verbaliza, lo voy a poner sufijo ña. Ahora dice colquechaña. ¿Qué sería colquechaña? A ver, ¿qué sería colquechaña? Es una palabra muy común en Aymara. A ver, Ahorrar. ahorrar, Trabajar, puede ser. Lin, perdón. trabajar o hacer plata. Hacer plata, ya. ¿Qué más? Ya, entonces voy a decir hacer plata. No puedo, tal vez existe una palabra, ¿no? Entonces la interpretación sería hacer plata, ¿no? O sea, generar ingresos, ¿no? Generar ganancias, ¿no? Entonces, hacer un poco más de plata, ¿no? Tal vez tienes un capital, entonces en base a eso, hacer un poco más de plata. Eso es colquechaña. Como pueden ver en estos dos ejemplos, ustedes también van a escribir sus ejemplos. Este sufijo cha, el primer cha que estamos viendo, lo vuelve verbo a cualquier sustantivo, ¿no? Entonces lo hemos agregado, en este caso, por ejemplo, la palabra raíz, ¿no? Golpe, el sufijo cha, y como hemos dicho que lo vuelve verbo, el sufijo ña, ¿no? Exactamente lo mismo aquí, ¿no? Suti, cha y ña. Ya está. ¿Alguna pregunta en relación a este sufijo? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Siri, Sí, Lynn, adelante. ¿esto funciona para todos los sufijos? ¿Cómo? No le entendí su pregunta. O sea, aumentar el chaña sirve para todos los sufijos. Ya, pero el sufijo es el cha, ¿ya? Vale decir que este sufijo podemos utilizar, obviamente no con todos, ¿no? Pero con la mayoría de las palabras o sustantivos vamos a poder conjugar. Por ejemplo, a ver, voy a poner otro ejemplo, ¿ya? A ver. em, por ejemplo, ¿qué no podría ser? Por ejemplo, pisi, ¿ya? ¿Qué es pisi? Gato. 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 Chaña. Pisi chaña, ¿qué sería? ¿Volverle gato? No, esta palabra no existe. No van a poder encontrar, ¿no? Pisi chaña no, simplemente no hay. Tal vez en algún lado, pero no van a encontrar, ¿ya? Pero sí van a encontrar, por ejemplo, uta, ¿no? ¿Qué es uta? Casa. Casa. Cha, Ña. Cachaña. ya. Utachaña, ¿qué significa ahora? A ver, Hacer casa. Hacer casa. hacer casa de forma Haciendo específica, casa. a qué se refiere? Techar, ¿no ve? ¿Sí? Utachaña es techar, ¿no ve? Entonces, un verbo, ¿sí? Por ejemplo, otro, ¿ya? Eh, pero es verbo, pero daría de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, yati, yatiña. ¿Qué es yatiña? Aprender. Aprender. Yatiña, aprender. Ahora, aquí voy a colocar cha. Yatichaña, ¿qué significa?
Ya, tichaña. Enseñar. Ok, enseñar, ¿no? ¿Te han dado cuenta? Entonces, así va a ir trabajando, ¿no? A ver, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, no sé, a ver. A ver, ¿qué podría ser? A ver, dígame una palabra cualquiera. A ver, despierten, despierten. A ver, una Comida, palabra cualquiera. ¿Perdón, Hugo? comida, Comida, ¿ya? Manca, ¿ya? Ahora, por ejemplo, mancachaña. ¿Eh? No, no iría, ¿no ve? Pero manca, para volverlo, o en todo caso, esto también podría ser verbo, ¿no ve? Mancaña, ¿no ve? Comer. Entonces, sería con principalmente sustantivos, ¿no? Entonces, obviamente, manca puede ser sustantivo como puede ser verbo, ¿no ve? Entonces, en este caso no va, ¿no? Mancachaña, ¿no? No, no va. Entonces, ahí podemos darnos cuenta, Lynn, de que no es con todas las palabras, ¿ya? Recuerden, como es verbalizador, entonces lo vuelve verbo, una palabra. Entonces, no tiene que ser verbo esa palabra, ¿no? Tiene que ser un sustantivo, un nombre, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a este sufijo? ¿Está claro? ¿Se entiende? Yes, I atichiri. ¿Ya? Walek. Ahora, otro sufijo. Igual, exactamente el sufijo cha, pero este sufijo cha va a ser mixto, ¿ya? Va a ser mixto. Ahora, cuando decimos mixto, en este caso, esto va a ser interrogativo, ¿ya? Vale decir que a las palabras, este sufijo lo va a volver pregunta, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner nuestro primer ejemplo. Jupa. ¿Qué es jupa? Ocupa él o ella. Tú. Él o ella. Perfecto, ¿no? Ay, Entonces decimos jupa es él o significa ella, ¿no? ella. Jupa. Ahora voy a utilizar este sufijo cha, ¿no? Jupa, cha, ¿no? Pacha, ¿no? ¿Qué significaría? ¿Alguna vez han escuchado? Jupacha, ¿no? Juticha, ¿no? Saratacha, ¿no? ¿Han escuchado este cha? ¿Sí o no? Sí, Entonces, esto es ya una pregunta, ¿no? ¿No? Jupacha, ¿no? Entonces, más o menos, ¿es él, ¿no? O es ella, ¿no? Así más o menos se traduciría en el español. Jupacha, ¿no? Jumacha, ¿no? Entonces, ¿quién quiere hoy día, no sé, ir a trabajar, ¿no? Entonces, nadie quiere, ¿no? Entonces, yo le digo a María, Jumacha, ¿no? O tú, ¿no? O tú quieres ir, algo así, ¿no? Entonces, este cha lo vuelve en pregunta. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanaski, Tanich, Kunhamakisam. Hanao y atichiri. A ver, vamos a poner otro ejemplo más. A ver, ¿qué podría ser? Eh, Gila, ¿qué es Gila? Hermano. Hermano. Hermano, Gilama. Gilama, ¿qué significaría? Tu hermano, Tu Tu hermano. hermano. Gilamacha, ¿no? ¿Qué significaría ahora? eh, ¿Es tu hermano? O sea, Ok, es tu hermano. ¿Eh? Gilamacha, ¿no? Es tu hermano, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir conjugando. Entonces, ahora, ¿cómo se dan de cuenta? Uno dice, "Ah, pero chacha es lo mismo, ¿no?" En este caso, en el primero era verbalizador. Entonces, cuando es verbo, siempre va a terminar en sufijo ña. Ahora, como es mixto, además, como es interrogativo, termina directamente en el sufijo cha. Entonces, no hay confusión, ¿no? No tiene que haber confusión entre estos dos sufijos. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Hanao, maestro, buenos días. Siempre va a ir también con el signo de interrogación, ¿no? Si digo Pacha, siempre tiene que ir el signo de interrogación. Ya, pero eso hemos hablado al principio, ¿no ven? Entonces, hemos dicho que en Aymara no existe la entonación, ¿no ven? Es decir, no es como en el castellano, ¿no? Entonces,
es él, ¿no ve? Entonces, entonamos en el castellano, ¿no ve? Pero en Aymara decimos jupacha, ¿no? O sea, es seco, ¿no? O Juman Sutimaj Kunasa, ¿no? Decimos Juman Sutimaj Kunasa, sí, no entonamos. Entonces, Mm, es llano el Aymara. Entonces, a partir de los sufijos, simplemente nos damos cuenta si es pregunta o no es ya. pregunta. Ahora, como estamos en clase de aprendizaje, para que se entienda que es una pregunta, utilizo el signo como en el inglés, ¿ya? Entonces hay tres corrientes en el Aymara, ¿no? Ahí dicen que hay que colocar los signos como si fuera en castellano. Otros dicen, no hay que colocar ningún signo, ¿no? Entonces, a partir de los sufijos, se entiende que es una pregunta, ¿no? Y la tercera corriente, que sería mío, que tiene que ver, ¿no? Entonces, uno que no sabe hablar Aymara no va a entender si es pregunta, ¿no? Entonces utilizo como en inglés al final para hacer notar que es una pregunta. ¿Ya? Bien, siguiente sufijo. Igual sufijo cha. ¿Ya? Sufijo cha. ¿Ya? Esto va a ser un sufijo igual verbal. Sufijo verbal. Pero en este caso, este sufijo va a ser dubitativo. Dubitativo. ¿Ya? Dubitativo. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender mejor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto era verbal igual, ¿no? Entonces lo volvía una palabra, un sustantivo, lo volvía en verbo. Ahora, cuando decimos verbal, este tercer sufijo, es decir, trabaja con verbos, ¿ya? Trabaja con verbos. Ejemplo, jutaña. ¿Qué significa jutaña? Venir. 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 Esto es un verbo, ¿sí o no? ¿Sí? Es verbo, ¿no ve? Sí, ¿Sí? Isa yatichiri. ¿Ya? Ahora, obviamente, esto va a trabajar con otros sufijos que vamos a ir viendo más adelante, pero tiene que ver con la conjugación, ¿ya? Por ejemplo, para conjugar, quitamos el infinitivo ña, ¿no ve? Entonces, eso hemos aprendido en las anteriores unidades, ¿no? Entonces, para conjugar un verbo, quitamos el infinitivo ña, ¿no ve? Entonces, ahora quedaría la palabra raíz, que sería juta, ¿no? Entonces, juta sería la palabra raíz. A partir de esta palabra raíz, vamos a construir o vamos a utilizar este sufijo, ¿ya? Jutasmacha wa. Aquí está, ¿no? Vamos a ir conociendo estos otros sufijos más adelante, pero aquí está la presencia de lo que sería el sufijo cha. Jutasmacha, ¿no? Está cha. Ahora, como es dubitativo, se convierte en una afirmación dubitativa. Cuando es una afirmación en el Aymara, todas las afirmaciones, todas las palabras terminan en el sufijo wa, ¿ya? Todos. Entonces, este sufijo wa tiene dos funciones que vamos a ver más adelante también cuando estemos viendo este sufijo, ¿ya? Entonces, en esta primera afirmación o en este primer ejemplo, este sufijo wa es una afirmación. Entonces, está afirmando, ¿ya? Entonces, es una oración, por lo tanto, es una oración. Entonces, aquí se encuentra presente el cha, jutas machawa, ¿no? Entonces, esto significa, parece que voy a venir, ¿no? Jutas machawa, parece que voy a ir. Venir en todo caso, ¿no? Estamos parece que voy a venir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento yo le llamo, ¿no? Le digo a mi papá, ¿no? Haroro jutas machawa, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo? A ver, ¿qué le estoy diciendo? ¿cuándo vas a venir? No. Mañana Mañana. vendrás. Venir. Mañana Haroro vendrás. jutas machawa. Mañana. Mañana, Puedes mañana venir. vendrás. No, pero no me estoy refiriendo a él, me estoy refiriendo a mí. Pues le estoy Ya. diciendo, parece que mañana voy a venir. Voy a ¿Me dejo venir. entender? Sí. ¿Sí? ¿Sí entendió este ejemplo? Ahora, ¿por qué se llama dubitativo? No estoy seguro, ¿no? Entonces, podría decir, ¿no? Haruro jutao, ¿no? Mañana voy a venir. Haruro hani hutkati, mañana no voy a venir. Pero en este caso estoy diciendo,
parece que voy a venir. Entonces, no estoy seguro si voy a ir o no voy a ir. ¿Me dejo entender? Por eso se llama dubitativo. ¿Está claro? Entonces, siempre se va a utilizar de esa forma. Podemos utilizar con algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, otro verbo. A ver, tocoña. ¿Qué es tocoña? Bailar. Bailar. Perfecto. Entonces, nuevamente quitamos. Es un verbo, quitamos el infinitivo. Entonces, ahora queda toco, ¿no ves? La palabra raíz, ¿no? Tocosma, ¿no? Chawa. Tocosma chawa. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? Parece que Parece. voy a bailar. Voy a Eso, bailar. ¿no? Parece que Voy a voy a bailar. bailar. Perfecto, ¿no? Entonces, por eso, como pueden ver, igual en el ejemplo, que básicamente se repite con lo que hemos hecho el primero, ¿no? Es dubitativo porque igual no estoy seguro si voy a bailar o no voy a bailar, ¿no? Parece que voy a bailar, ¿no? Entonces, por eso es dubitativo. Aquí Adolfo nos está siguiendo también, ¿no? Acción, una afirmación dudosa. Perfecto, ¿no? Saludos a todos los que nos están siguiendo también en TikTok. Ya les he dicho a los que están incorporando recién, también estamos transmitiendo por TikTok, ¿ya? Vamos a seguir difundiendo nuestro idioma, todo el mundo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro estos tres sufijos que hemos visto el día de hoy? Quizá ya tichiri. ¿Sí? ¿Ninguna duda, pregunta? Ya. Ahora vamos a seguir con otros sufijos, ¿ya? Entonces, esto de si quieren es la familia cha, ¿no? Entonces, es sufijo cha, pero de diferentes formas, de tres diferentes formas que podemos utilizar, ¿ya? Ahora voy a borrar la pizarra. ¿Dónde está? Ahí está. Ahora vamos a ver otro sufijo, ¿ya? Otro sufijo llegaría a ser chaca, ¿ya? Entonces, este sufijo chaca es nominal, y hace referencia a un espacio, ¿no? Entonces, esto es de espacio, ¿ya? Espacio. Hace referencia a un lugar, ¿no? Un determinado espacio, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo, un pronombre interrogativo. Cauqui, ¿qué es Cauqui? ¿Qué es ¿Dónde? Cauqui? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sí? Este sufijo es, o en todo caso, esta palabra es un pronombre interrogativo, ¿no? Cauqui sería ¿dónde? Ahora, cauquisa sería, ¿no ve? Completo, ¿no ve? La forma de pregunta. ¿Dónde es, no ve? ¿Sí o no? Cauquisa, ¿no? Entonces, ahora voy a poner chaca, ¿ya? ¿Ya? Cauqui, chaca, y para que sea pregunta como tal, sa, ¿no ve? Entonces, sa ya hemos conocido igual, en Aymara aún no hemos conocido, ¿ve? Entonces, para todas las preguntas que son con pronombre interrogativo, necesariamente se utilizan este sufijo sa, ¿no ve? Entonces, como esto es sufijo, o perdón, pronombre interrogativo, necesariamente para que se pregunta, utilizamos el sufijo sa. Entonces yo digo, cauquicha casa, ¿no? ¿Qué estaría preguntando en este momento? ¿Qué significaría? A ver, ¿En qué lugar cauquicha casa. es? ¿Qué lugar es? Perfecto, ¿no? Entonces, este sería, acá, como en castellano, utiliza signos en ambos lados, ¿no? ¿Qué lugar es? ¿No ve? ¿Qué lugar es? Entonces, como pueden ver, en este caso, Chaca hace referencia a un espacio, a un lugar. ¿Ya? Cauquicha casa, ¿qué lugar es, no? ¿O en qué lugar es, no? A ver, por ejemplo, ¿en qué lugar? Faltaría un sufijo, ¿no? Sufijo na. Cauquicha quizá, ¿no? Así sería. Pero en este caso, cauquicha casa simplemente sería ¿qué lugar es, no? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a, no sé, a jugar, ¿no? ¿No? O, no sé, vamos a mi casa, digamos, ¿no? Entonces, Utamascauquicha casa, ¿no? ¿Tu casa dónde es, no ve? ¿O en qué lugar es, ve? Entonces, eso es Chaca. Voy a poner un segundo ejemplo. A ver, puede ser Uta, ¿ya? Uta es casa, ¿no ve? Por ejemplo, Chapa, Uta Chapa.
Por ejemplo, yo digo, no sé, digamos, estamos en el mercado, ¿ya? Entonces, no sé, me dice, a ver, voy a poner un ejemplo. Eh, Edgar me dice, vamos a una fiesta, ¿no? Hoy día hay una boda de mi familia, me dice, ¿ya? Entonces, si yo estoy en la feria, no estoy vestido formalmente como tendría que ir a una fiesta, entonces digo, ya, vamos, ¿no? Pero vamos por mi casa, ¿no? Pues primero vamos a mi casa, luego a la fiesta. Eso quiero decir, ¿no? Entonces, utachaca significaría eso, ¿no? Utachaca sería por la casa, ¿sí? ¿Está claro? O sea, podríamos dar diferentes connotaciones, pero aquí está, ¿no? Está señalando un espacio determinado. Pero en este caso, la palabra raíz sería uta. Entonces, utachaca, por la casa, ¿sí? ¿Se entiende este ejemplo? Quizá Ahora, ya te... ahora podríamos obviamente complementar, ¿no? Utachaca sarañani, ¿no? Sarañani. ¿Qué significaría esto? Vamos Vamos a a casa. mi casa. Vamos por la casa, ¿no? Vamos por la casa, ¿no? Entonces, utaj, aquí, por ejemplo, si pongo utaj, ¿no? Edición vocálica. Utaj chaka sarañani, vamos Pues, por mi casa. Ah, entonces, ¿no? El uso de los sufijos va a marcar la diferencia en cuanto al significado, ¿no? Entonces, utachaka sarañani, vamos por mi casa. Utachaka sarañani, o utachaka, ¿no? Por la casa, ¿no? Entonces, eso es en el idioma aymara, ¿ya? Eso sería en este caso, el sufijo nominal chaka, ¿ya? Lo he borrado, no sé. Chaka nominal, entonces... Esto hemos dicho de espacio, ¿no? Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro este sufijo? ¿Se ha entendido? María, Mary, Lynn, Quizá ya te chiri. esa más, sí, sí. ¿ya? Walekit, ya. Bueno, Entonces, chivo. eso sería el sufijo chak, ¿ya? Ahora vamos a seguir viendo otro sufijo. Por ejemplo, vamos a ver ahora el sufijo chi, ¿ya? Este chi es un sufijo nominal, ¿ya? Nominal. Además, es un diminutivo, ¿no? Es un diminutivo. Diminutivo. Ahora, además a esto se dice diminutivo fútil, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué fútil, ¿ya? Ahora, pongamos ejemplos para que se pueda entender. Vamos a decir, checa, a ver, ¿qué es checa? Checa, checa, Izquierda, ¿Verdad? Derecha, Oh, ah, no. izquierda, Tal vez con esto no va a ir. A ver, voy a poner otro ejemplo. Es izquierda, ¿no? Checa, ¿ya? izquierda. Ahora voy a decir, por ejemplo, a ver, un color. Paco, ¿qué es Paco? ¿Qué sería Paco? Colores, ¿no? ¿No han escuchado? A ver, en TikTok. Marcos Vidal, dice este hermano Ramiro Pairumani. Sí, así es, Marcos. Un saludo. A ver, ¿qué es Paco? Paco, Paco. ¿No? ¿Nadie? Rubio, Oh, ¿ya? Paco es rubio, ¿no? Van a escuchar, por ejemplo, Paco Ñicuta Niu, ¿no? ¿Ya? ¿Ñicuta qué es? cabello. Cabello, entonces tiene cabello rubio, ¿no ve? Paco Ñicuta Niu, ¿no? Entonces, para los que tienen cabello rubio, se tiñen el cabello, Paco, ¿no? Ahora, como esto es un diminutivo, voy a colocar esta palabra, ¿no? Paco, chi, pacochi. ¿Qué significaría pacochi? Mm, Rubiecito, ah, diminutivo. Entonces, en vez de decir rubio, entonces rubiecito, ¿no?
Me dejo entender, ¿no ve? Es como decir, en vez de decir hermano, digo hermanito, ¿no ve? Eso es diminutivo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Voy a poner Mm. otro ejemplo. El tichiri. A ver, en los animales, orco, ¿no? ¿Qué es orco? Macho. Macho. Macho, Macho. macho. Para los animales generalmente, ¿no ve? Sí. Pero también van a escuchar la palabra orcochi, ¿no? ¿Qué es orcochi? Machito. Machito, ¿no? Entonces a los hijos varoncitos también le dicen, ¿no? Orcochi, ¿no? O en algunos casos incluso a las mujercitas le dicen, ¿no? Cuando juegan con... A ver, eso también es un tema cultural, ¿no? Entonces algunos podrían decir, no, es discriminación, es muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, orcochi manataski, ¿no? Entonces se refiere, ¿no? Está jugando como varoncito, ¿no? Entonces, no es tanto como una discriminación, como un insulto, sino hace referencia al comportamiento nada más, ¿no? Mm, Entonces, ¿ya? Entonces, orcochi sería machito, ¿no? Aquí está el sufijo diminutivo, nominal, el chi, ¿ya? Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos colocar. Obviamente podemos colocar muchos otros ejemplos más, ¿ya? ya. ¿Quedó claro el sufijo nominal chi? ¿Está claro? Israel. Muy bien, entonces ustedes van a buscar más ejemplos en su casa, van a seguir trabajando, ¿ya? Vamos a continuar el día jueves, ¿ya? A las 6 de la mañana, en su horario habitual, ¿ya? Hoy día hemos empezado 10 minutos tarde, ¿no? Entonces, no habían mucho a las 6 de la mañana. ¿Listo? Walik takini, hikisin kama, walik parapjata, Aquí sin cama y aquí chiri. Vaya, tichiri, hiki sin cama. sin cama, ya tinta si pequito, ¿ya? Ya tinta si Ya. pequito.